Bienvenidos, estimados participantes. Continuamos. Nos encontramos en la octava unidad de aprendizaje, correspondiente a líquidos y electrolitos. En esta ocasión presentaremos el tema número 3, metabolismo de la glucosa. El primer subtema que desarrollaremos, hiperglucemia. Los objetivos de aprendizaje serán comprender los conceptos básicos de homeostasis de la glucosa en el recién nacido, reconocer los signos y síntomas de la hiperglucemia en el recién nacido, familiarizarse con el abordaje diagnóstico terapéutico de la hiperglicemia en el recién nacido. La hipoglucemia es el problema metabólico más común en el recién nacido y la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ocurre con mayor frecuencia, de un 47 a un 52%, en recién nacidos en riesgo, pequeños para la edad gestacional o grandes para la edad gestacional, en recién nacidos prematuros tardíos o hijos de madre diabética. Puede ocurrir en el 10% de los recién nacidos a término sano. No existe un consenso respecto al nivel déficit de glucosa en sangre en un recién nacido. Cifras menores a 40 miligramos por decilitro mantenidas por un largo periodo tienen repercusión en el neurodesarrollo del niño. La causa más frecuente de hipoglicemia neonatal es una alteración en el proceso fisiológico de transición metabólica. La hipoglucemia neonatal, considerada dentro del grupo de enfermedades, se caracteriza por un nivel de glicemia sérica de 40 a 45 miligramos por decilitro, de 2.2 a 2.6 milimol por litro, teniendo en consideración especial los factores de riesgo involucrados y el sistema empleado para medir la glucosa en sangre, y que este valor es referido para las primeras 12 horas de vida, mientras que para las siguientes 12 horas este valor debe estar por encima de 45 para dejar de considerarse hipoglucemia. La Academia Americana de Pediatría define hipoglucemia como una concentración de glucosa en sangre menor a 40 en las primeras 4 horas y menor de 45 entre 4 y 24 horas de vida en neonatos de alto riesgo asintomático. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica define hipoglucemia como una concentración de glucosa en sangre menor de 50 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas y de 60 miligramos por decilitro después de 48 horas de vida, en recién nacidos con sospecha de trastorno de hipoglucemia congénita persistente menor de 70 miligramos por decilitro. Para facilitar la comprensión del tema, se sugiere establecer una cifra para niveles primarios de tensión, conservar glucosas séricas mayores a 50 en las primeras 48 horas y mayores a 60 después de las 48 horas de vida. Podemos clasificar la hipoglicemia en dos. Transitoria, solo dura unos pocos días después del nacimiento, generalmente 24 horas, pero puede durar hasta 72 horas. Y no es patológica, es autolimitada y no causada por una enfermedad. A menudo se relaciona con eventos que ocurren durante el parto y puede ocurrir en recién nacido sano o enfermo. Es probable una adaptación a la vida extrauterina y es generalmente asintomática. Persistente, la hipoglucemia persiste durante más de 48 a 72 horas después del nacimiento y se le denomina hipoglucemia patológica. Los lactantes requieren mayores cantidades de aporte de glucosa, mayores a 10 a 12 miligramos por kilo por minuto, para mantener un nivel normal, especialmente durante 72 horas. Pueden tener hipoglucemia persistente que dura más de 7 días. La hipoglucemia persistente se usa típicamente para describir la hipoglucemia más grave y prolongada, que es causada por trastornos más raros como hiperinsulinemia congénita, trastornos endocrinos o errores congénitos del metabolismo. También se asocia más probablemente con posibles secuelas neurológicas. Con respecto a la etiología de la hipoglicemia, podemos decir: 1. Disminución de los depósitos de glucógeno y fuente de sustrato inadecuada para la gluconeogénesis. Prematuridad, recién nacidos pretérmino tardío de 34 a 36 semanas de gestación, pequeños para la edad gestacional, RCU, estrés perinatal, sepsis, asfixia, hipotermia, shock, policitemia. Hiperinsulinismo, hijos de madres diabéticas, eritroblastosis fetal por rebote de hipoglucemia después de una exsanguinotransfusión, sensibilidad a la leucina, hiperplasia o hiperfunción de los islotes pancreáticos, síndrome de Bewit, terapia materna con clorpropamida, deficiencia de hormona de crecimiento o cortisol, mosaicismo de Turner, hipopituitarismo o síndrome de Costello, hiperplasia suprarrenal congénita, errores innatos del metabolismo como enfermedad de la orina con sabor a jarabe de arce, enfermedades por almacenamiento de glucógeno hepático, intolerancia hereditaria a la fructosa, galactosemia, deficiencia de acilcoenzimada deshidrogenasa
de cadena media, deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa de cadena corta, deficiencia de carnitina, palmitoiltransferasa tipo 1 y tipo 2, deficiencia de 3-hidroxi de cadena larga y acilcoenzima deshidrogenasa de cadena muy larga. Los factores de riesgo de hipoglicemia los podemos agrupar de la siguiente manera: reservas inadecuadas de glucógeno, prematurez, pequeños paralelo gestacional, menores del percentil 10, bajo peso al nacer y retardo de crecimiento intrauterino. Hiperinsulinemia, hijos de madres diabéticas, grandes paralelo gestacional y otras causas de macrosomía. Incrementos de utilización de la glucosa, hipoxia, infecciones como sepsis neonatal e hipotermia. Con respecto a la fisiopatología de la hipoglicemia, el feto depende del suministro materno y de la transferencia placentaria para su suministro de energía. La producción endógena en un recién nacido es de 6 miligramos kilo minuto, de los que 60 a un 80% va a ser consumido por el metabolismo cerebral. La hipoglucemia puede aparecer cuando existe un aporte insuficiente de glucosa para la demanda normal o aumentada, o cuando se produzca un aumento en el consumo siendo la producción normal e incluso elevada. En la gráfica podemos observar cómo se produce un descenso brusco de la glicemia al momento del nacimiento y en las primeras horas de vida, y se restablece en las primeras horas, por lo que es de vital importancia el inicio precoz de la alimentación enteral. A continuación describiremos la forma de presentación de la hipoglicemia y pueden ser clasificados como letargia, apatía o hipotonía, temblores, apnea, cianosis, convulsiones, llanto débil o agudo, rechazo a la alimentación, movimientos oculares anormales, alteración del tono muscular, sudoración y mal control térmico. Los signos neurogénicos secundarios a activación autónoma del sistema nervioso simpático aparecen ante palidez, nerviosismo, temblores, taquipnea, sudoración, irritabilidad, vómitos, inestabilidad de la temperatura, taquicardia. Podemos ver que estos síntomas se presentan entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Los signos neuroglucopénicos secundarios a privación del suministro de glucosa al sistema nervioso central, llanto débil o agudo, apnea, hipotonía, convulsiones, letargo, coma. Estos síntomas los podemos ver por debajo de los 50 miligramos por decilitro, y a partir de ahí podemos ver la liberación de la hormona de crecimiento, acetilcolina y cortisol. El diagnóstico de hipoglucemia se establece en base a los siguientes parámetros: historia clínica y examen físico, identificar el riesgo del recién nacido, antecedentes maternos, intraparto y neonatales. Exámenes de laboratorio, nivel de glucosa en sangre, medir glucosa central, glicemia verdadera. Es importante procesar rápidamente una muestra de sangre completa en los primeros 30 minutos. Una vez centrifugada la sangre, el valor disminuye de 15 a 20 miligramos por decilitro por cada hora que se retrase en ser procesada. Glicemia por tiras reactivas, utilizan sangre completa, son de 10 a 15% menores que los valores de la glicemia verdadera. Dependiendo del cuadro clínico, pueden tomarse hemograma, electrolitos y cultivo. Amonio, insulina, cortisol, hormona de crecimiento, ácidos grasos libres y betaglutarato. Estudio de gabinete. Dependiendo del cuadro clínico, se debe tomar ultrasonografía transfontanelar, ultrasonografía de páncreas, de presentar hipoglucemia persistente, radiografía de tórax y abdomen. Medidas de prevención: iniciar la alimentación temprana en la primera hora de vida e instaurar un régimen de alimentación cada 2 o 3 horas. Medición de niveles de glucosa a todo recién nacido de riesgo. A los recién nacidos que se encuentran con régimen cero por vía oral, se les debe proveer un aporte adecuado de glucosa de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. En relación al tratamiento del paciente con hipoglucemia asintomática, podemos decir: en el asintomático, recién nacido bajo riesgo, primeras 24 horas de vida, la Academia Americana de Pediatría recomienda niveles mayores de 45 miligramos por decilitro prepandriales y realizar intervenciones si la glucosa en sangre es menor de 40 en las primeras 4 horas de vida y menor de 45 entre 4 y 24 horas de vida. Valor de glucosa se encuentra entre 25 y 35 en las primeras 4 horas, iniciar por la vía oral inmediatamente y monitorear la glucosa cada 30 minutos hasta estabilizar. Si esta está entre las 4 y 24 horas, considera rango entre 45 a 50 miligramos por decilitro. Si el valor es menos de 25, se debe continuar por la vía oral e iniciar una infusión de dextrosa a 6 miligramos kilo minuto
medir los niveles de glucosa en tira reactiva y finalizar la primera hora. Continuar aumentando la infusión de glucosa si persiste con valores debajo de 40, hasta estabilizar a un valor arriba de 50 en las primeras 24 horas. Indicaciones para infusión IV: intolerancia para alimentación oral, presencia de síntomas, dificultad para mantener valores normales con alimentación enteral únicamente y glicemia menos de 25. Las indicaciones para el tratamiento de la hipoglicemia sintomática son las siguientes: administrar volodextrosa al 10% a una dosis de 2 ml por kilo dosis y a una velocidad de 1 ml por minuto. E infusión de 6 a 8 mg kilo minuto, aumentar hasta 12 mg kilo minuto si es necesario. Las infusiones con una concentración mayor de 12.5% deben administrarse por una vena central hasta un 25%. Se debe realizar monitoreo continuo de los niveles de glicemia cada 20 o 30 minutos y luego cada hora hasta estabilizar. Tratar la causa que ha desencadenado la hipoglucemia. Se debe considerar hipoglucemia persistente en pacientes que ameriten infusiones de glucosa arriba de 12 mg kilo minuto y aquella que dura más de 7 días. En estos casos se deben tomar en el momento de la hipoglicemia los niveles de cortisol e insulina, amonio, lactato, hormona de crecimiento, hidroxibutirato, así como glicemia central. Si la muestra no puede procesarse inmediatamente, se debe enviar a centrifugar y congelar. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos las siguientes. Diazóxido es el tratamiento de primera línea. Una dosis inicial de 5 a 10 mg kilo día en 3 dosis. Pueden pasar de 2 a 3 días hasta que se observe un efecto terapéutico completo. La dosis se ajusta gradualmente hasta lograr un efecto deseado a una dosis máxima de 15 a 20 mg por kilo por día. Hidrocortisona a una dosis de 2.5 a 5 mg kilo cada 12 horas por vía intravenosa por un periodo máximo de 3 días. No se recomienda el uso rutinario de glucocorticoides. A menos que la etiología de la hipoglucemia sea la insuficiencia suprarrenal, los estudios han demostrado que los lactantes tratados con hidrocortisona solo requirieron tratamiento médico adicional para lograr la euglicemia. Continuando con el abordaje terapéutico de la hipoglucemia sintomática persistente, glucagón se puede administrar en infusión continua como terapia puente a una dosis de 1 mg día durante 24 horas. Independientemente del peso al nacer y la edad gestacional del neonato, 0.1 a 0.2 mg por kilo dosis subcutáneo IV o IM, máximo 1 mg en caso de emergencia, moviliza glucosa por 2 a 3 horas. Útil si existen depósitos adecuados de glucógeno, no usar en pequeños para edad gestacional. Octriótido, pacientes que no responden al diazóxido, dosis 1 microgramo kilo cada 6 horas, vía subcutánea o IV, aumentar la dosis según respuesta del paciente, máximo 10 microgramos kilo cada 6 horas. El efecto se realiza a las 8 horas. Es recomendable asesoría de un endocrinólogo pediátrico, si es posible, referir a una unidad de mayor complejidad. Se debe realizar tomografía PET para diferenciar hiperinsulinismo, lesión local o difusa. A continuación desarrollaremos el segundo apartado de clase correspondiente a la hiperglicemia. La hiperglicemia neonatal se define cuando el nivel de glicemia es mayor a 125 mg por decilitro por tira reactiva y mayor o igual a 150 mg por decilitro por glicemia verdadera. Suele presentarse en los recién nacidos que desarrollan alguna enfermedad o recién nacidos prematuros y pequeños para la gestacional quienes por una respuesta disminuida de la insulina cursan por hiperglicemia frente a cargas adecuadas de glucosa intravenosa. La elevación de la glicemia puede determinar un síndrome de hiperosmolaridad con elevado riesgo de hemorragia intraventricular en el recién nacido prematuro y trastornos hidroelectrolíticos por diuresis osmótica en otros recién nacidos. Las consecuencias a largo plazo incluyen efectos negativos sobre los resultados del neurodesarrollo, los cambios en la osmolaridad y del flujo sanguíneo, la lesión endotelial, la acidosis intracelular y el aumento del estrés oxidativo se han relacionado con la lesión mediada por la hiperglicemia. Los principales factores de riesgo descritos para la hiperglicemia son los siguientes: edad gestacional menos de 30 semanas y peso al nacer menor de 1200, enfermedad grave, infusión de glucosa kilo minuto mayor de 6 mg por kilo por minuto, en recién nacido menos de 1000 gramos, medicamentos administrados a la madre o al niño como diazóxido, corticoides, simpático mimético, fenitoína, usantinas, diabetes neonatal transitoria o permanente,
cirugía o estrés. El cuadro clínico de la hiperglicemia es diverso y puede dar las siguientes consecuencias inmediatas: diuresis osmótica, deshidratación, glucosuria, mala perfusión, pérdida de peso. Puede presentarse hipernatremia, hipercalemia y deshidratación hiperosmolar, crecimiento deficiente, cetoacidosis en casos graves. En relación al diagnóstico, se deben realizar los siguientes exámenes: glucemia central para corroborar los niveles reales de glucosa, electrolitos y osmolaridad sérica. Esto también nos permite detectar a tiempo la presencia de algunas manifestaciones y riesgo de complicaciones. Gases arteriales. En caso de pacientes con acidosis metabólica, puede tratarse que el paciente también desarrolle una cetoacidosis diabética. Densidad urinaria nos permitirá una evaluación más precisa del estado de hidratación. En relación al tratamiento de la hiperglicemia, podemos decir lo siguiente: una vez confirmado el diagnóstico, debe incluir la disminución de las concentraciones de glucosa kilominuto en un 10 a un 15%, generalmente de 1 en 1 miligramos kilominuto. Se recomienda medir los niveles de glicemia central a los 30 o 60 minutos de haber disminuido la infusión y se debe continuar disminuyendo hasta alcanzar los valores normales. Corrección de la deshidratación, abordar las condiciones subyacentes que podrían contribuir al estrés, por ejemplo, hipoxia, acidosis, mala perfusión e infecciones. Y si es posible, suspender medicamentos como esteroides o catecolamina. En caso de niveles de glicemia mayores a 250 mg por decilitro o persistencia de la hiperglicemia, a pesar de la disminución secuencial, se debe reducir la infusión de glucosa sin reducir el aporte a menos de 4 miligramos kilominuto. Emplear solución glucosal 5% con solución fisiológica hasta obtener niveles inferiores a 125 miligramos por decilitro. Aumentar la velocidad de la infusión de aminoácidos NPT podría incrementar la síntesis de proteína, el anabolismo y la secreción de insulina, reduciendo así la hiperglicemia. También se ha demostrado que el establecimiento de la alimentación enteral para aumentar las hormonas derivadas del intestino, incretina, y la disminución de las tasas de infusión de lípidos para disminuir la gluconeogénesis y la resistencia a insulina ayudan a corregir la hiperglicemia. Si la glicemia se mantiene arriba de 250 mg por decilitro después de 4 a 6 horas, con un aporte de 5 mg por kilo por minuto, se debe emplear insulina por infusión continua. En caso de ausencia de respuesta con el tratamiento previamente establecido, se recomienda la administración de insulina en infusión continua bajo las siguientes recomendaciones. 1. Preparar la solución de insulina a una concentración de 0.2 unidades por mililitro, utilizando bombas perfusoras que permitan administrar menos de 0.1 cc por hora. 2. El descargable debe rellenarse con una solución que contenga insulina 5 unidades por mililitro, manteniéndose así durante 20 minutos antes de usarse. Lo anterior permite la adherencia de insulina en las paredes plásticas. Posterior al llenado con las 5 unidades de insulina en el descartable y el tiempo de adherencia en las paredes del descartable, se deben adicionar 24 mililitros, logrando así la concentración antes mencionada. 3. El objetivo es mantener los niveles de glicemia en un rango de 100 a 180 mg por decilitro sin glucosuria. 4. Iniciar la infusión a 0.01 unidades por kilo hora y ajustar la dosis de insulina de acuerdo con las mediciones de glicemia cada hora, medida con tiras reactivas hasta obtener el rango arriba mencionado. Dosis máxima 0.1 unidades por kilo por hora. 5. Se deben medir los niveles de glicemia cada 4 a 6 horas, disminuyendo la dosis de insulina si los niveles de glicemia van en descenso, y por otro lado se debe aumentar la infusión de insulina si los niveles de glicemia van en ascenso o se estabilizan en 200 mg por decilitro. Se deben medir los niveles de glicemia con tiras reactivas una hora después de cada cambio de infusión de glucosa o después del cambio de la nutrición parenteral. 6. Con niveles de glicemia menores de 150 se debe suspender la insulina y realizar una nueva medición en 30 minutos. 7. Si los niveles de glucemia son menores de 60 mg por decilitro, se debe aumentar la carga de glucosa. El daño por hipoglucemia es muy grave. El uso de insulina debe ser cuidadosamente controlado, ya que la respuesta es poco predecible. Una vez resuelto el episodio de hiperglicemia, al alta se dará según la resolución de las condiciones asociadas. También se debe mantener de forma sostenida los siguientes valores: niveles plasmáticos por debajo de 150 mg por decilitro y sangre periférica por debajo de 125 mg por decilitro. Para ampliar el abordaje de este tema, te invitamos a que revises la bibliografía que se comparte
a continuación.